Gracias, presidente. La reforma hacendaria no es un planteamiento serio, no es una estrategia bien definida, sino una gran impostura. Un conjunto de ocurrencias apresuradas, disposiciones inconexas, medidas que atentan contra el federalismo y donde la Secretaría de Hacienda actúa vergonzosamente como el gran legislador y además como el gran lobista en el Congreso. Es una gran impostura porque se publicitó como una reforma con sentido social cuando en realidad no afecta a los más ricos y sí atenta contra las clases medias, los pequeños y medianos empresarios, contra quienes no tienen el poder de controlar la bolsa de valores ni presionar en los pinos para que no les afecten con un impuesto a sus exiguos ingresos, como sí lo pueden hacer los cabilderos, sobre todo del sector minero. En esta gran impostura le apostaron a dividir para vencer, no para convencer. Dividieron a la bancada de la izquierda y fracturaron cualquier posibilidad de enmendar y corregir algunos puntos que varios legisladores habíamos planteado para evitar mayor daño social, evitar la afectación a miles de ciudadanos y a pequeñas y medianas empresas que desde hace más de 4 sexenios padecen una mala política económica de competencia desleal y saqueo fiscal. En la gran impostura, los gobernadores influyeron también, privilegiaron sus intereses inmediatos y perdieron la perspectiva del cuadro completo. No estamos ante una reforma fiscal progresista ni federalista, sino ante un nuevo intento de centralización y control de los recursos de las entidades, de conculcación de facultades del Congreso para cederlas ciegamente a la Secretaría de Hacienda por encima de la Constitución y de los principios federalistas. Lo más paradójico es que varios mandatarios estatales cabildearon para que se aprobaran algunos puntos de esta reforma fiscal que a corto plazo afecta al federalismo. En otras palabras, se dieron un balazo en el pie. Estamos frente a una dinámica extralegislativa. El costo político es enorme. No solo se anula la posibilidad de una sana división de poderes, de fortalecer el federalismo, sino se afectarán a miles de ciudadanos que endeudará esta iniciativa al erario público para pagar deuda y no para aplicarla a los grandes proyectos de inversión que produzcan ingresos adicionales para pagarse. El debate sobre la ley de ingresos de la Federación ocurre en un escenario de profunda desaceleración económica, con todos los indicadores a la baja, con una caída de los ingresos tributarios y unas finanzas públicas en situación crítica. Los que voten a favor de la ley de ingresos de la Federación votarán aspectos graves donde se refuerza el control y dominio de la Secretaría de Hacienda y el Ejecutivo en Pemex. Se otorga la facultad de la Secretaría de Hacienda para modificar el monto de pagos diarios y semanales correspondientes a los pagos de derechos que paga Pemex e incluso determinar la suspensión de dichos pagos. Aceptar esto es abdicar de las facultades del Congreso en aras de la centralización. Se aprueba dar continuidad a procesos de desincorporación de entidades paraestatales, es decir, continuar con las privatizaciones tanto de Pemex como de CFE. Se dan por hecho la desaparición y cambio de nombre de los organismos públicos y se sustituyen por otros. Se estipulan los gasolinazos mensuales. Cada mes aumentarán los precios de las gasolinas y del diésel, con efectos inflacionarios que perjudican a toda la población, principalmente por el incremento de los precios de los alimentos y el transporte de las familias. La minería es una actividad privilegiada que paga solo el 3% de impuestos indirectos a la producción. Esta baja tributación contrasta con las elevadas utilidades de 93% del sector. Tienen concesionada la tercera parte del territorio nacional por el que pagan en promedio 65 pesos por hectárea
y el impuesto especial sobre minería de 7.5 que presentó el Ejecutivo se reducirá a 4.7% con las deducciones que aprobó la Cámara de Diputados sin que el Senado de la República hiciera valer el interés nacional. En materia de telecomunicaciones y radiodifusión, el Senado subsanó el vacío de dejar abierto el plazo hasta el infinito para el pago de derechos por el uso del espectro radioeléctrico y dejar claro que no corresponde al IFETEL ninguna facultad para aprobar la Ley de Derechos de la Federación. En esta ley se autorizan ingresos por 4.467.000 millones de pesos, de los cuales 514.000 millones, más de lo aprobado en 2013, son el incremento que corresponde para el año próximo. Lamentablemente, este aumento de ingresos no garantiza un mayor crecimiento económico ni la reducción de la pobreza y la desigualdad, como no ha ocurrido en todos estos años. En los últimos tiempos, los ingresos públicos aprobados crecieron 5% en promedio anual, pero el PIB solo creció 1.8% y ahora ha caído a 0.8%, mientras, como sabemos y como indican las cifras oficiales, la pobreza ha aumentado de manera indignante. El incremento de los ingresos ocurrirá sin que se hayan resuelto las enormes deficiencias en el sistema recaudatorio, de tratos privilegiados a grandes contribuyentes con regímenes especiales, enormes devoluciones de impuestos, compensaciones y créditos fiscales. Estos elementos son las principales causas de la baja tributación en México. El régimen de consolidación fiscal que permite a los grandes corporativos pagar cifras ridículas a la hacienda pública solo cambió de nombre, no desaparece como prometió el Ejecutivo, solo se mejoran algunos controles, pero el ofrecimiento de eliminarlo resultó un nuevo engaño. Este régimen especial cuesta al erario 750.000 millones. Ya vamos conociendo el valor de los compromisos presidenciales. En 2012, las devoluciones de impuestos fueron de 346.000 millones de pesos, de los cuales 275.000 millones corresponden a devoluciones de IVA a grandes contribuyentes. Las compensaciones sumaron 557.000 millones de pesos, de los cuales 228.000 millones corresponden a lo que el gobierno califica como subsidio a gasolinas y que paga Pemex con su abultada carga fiscal. Las devoluciones y compensaciones representan nada menos que el 37% del ingreso del gobierno federal. Otra gran pérdida tributaria es que la Secretaría de Hacienda aplica diversos estímulos fiscales. Estos sumaron 33.363 millones de pesos y los créditos fiscales, que al cierre de 2012 sumaron 625.000 millones de pesos. Todos estos rubros representan un potencial recaudatorio que rebasa con muchísimo más los 514.000 millones de pesos que el gobierno de Peña Nieto pretende obtener de los contribuyentes. Se cobran impuestos a trabajadores asalariados, a pequeñas, medianas empresas, para luego devolverlos a determinados contribuyentes privilegiados. Esta ley de ingresos está autorizando 4.470.000 millones de pesos, de los cuales 1.770.000 millones son impuestos. Para reunir los ingresos adicionales que el Ejecutivo busca, se abrieron dos grandes fuentes de recursos: el 43.6% de impuestos y el 56% de endeudamiento público. De 2008 a la fecha, la deuda se ha duplicado. Para agosto de 2013, la deuda neta del sector público fue de 5.541.000 millones, es decir, el 35.4% del producto. Para este año 2013 se autorizó un endeudamiento de 415.000 millones de pesos, pero el Ejecutivo, violando la norma, rebasó ese monto con 70.000 millones hasta alcanzar el 35.8% del PIB.
Para 2014 se solicitan otros 580,000 millones de pesos de nueva deuda, misma que llegará a 6 billones, es decir, 37% del Producto Interno Bruto. Aunque el gobierno federal diga que ese monto es manejable, su impacto en las finanzas públicas es muy considerable y afecta severamente el desarrollo del país. El endeudamiento es mayor al del FOBAPROA, compromete metas económicas en el corto, mediano y largo plazos. Compararlo con el FOBAPROA ya da una idea del impacto que puede tener, pero digamos también, para subrayar su carácter inusual y peligroso, que es 10% superior a todas las participaciones federales de 2014 y equivale a 2.2 veces los recursos que se invertirán en educación durante el año venidero. Senadora, le ruego que concluya su intervención. Gracias. Todavía más grave resulta el hecho de que se pide aumentar el techo de la deuda para pagar deuda y no para aplicarla en proyectos de inversión. Y más grave aún, que este endeudamiento sea adicional a 708,000 millones de pesos de requerimientos financieros del sector público y que piensen rebasar el 2% del gasto total como deuda, es decir, otros 80,000 millones de pesos más. No hay vuelta de hoja. Autorizar esta gigantesca deuda es una decisión imprudente e irresponsable que solo busca subsanar la pérdida de ingresos a la que conllevará la entrega de la renta petrolera a las transnacionales. México requiere, en efecto, más ingresos, pero retomar el crecimiento y garantizar bienestar a la sociedad demanda un cambio radical en la ruta, demanda abandonar las recetas fallidas de las últimas décadas, porque sólo así podría asegurarse una justa redistribución del ingreso en la búsqueda de la equidad social y el desarrollo. Esta reforma está pensada para un escenario de crecimiento económico y de indicadores como de un empleo alto y sostenido en el tiempo, pero justo en este año la previsión de crecimiento ha ido una y otra vez a la baja. Los diversos ajustes al proyecto de ingresos se hicieron aumentando el precio del petróleo, violando el artículo 31 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Adicionalmente, las negociaciones del Senado redujeron los ingresos en 3,000 millones de pesos. Estos ingresos se cubrirán subiendo de 5 a 8% el IVA en comida de nulo contenido alimenticio. Estimar así el proyecto de ingresos es muy riesgoso, sobre todo cuando la desaceleración que registra nuestra economía puede tornarse en una recesión. Son recursos virtuales que parecen inventados por los magos de los números solo para cuadrar las cifras. La economía ha tenido un comportamiento errático y muestra un panorama preocupante. La desaceleración económica amenaza con convertirse en recesión y esta ley de ingresos tendrá un alto costo político de cara a la sociedad y un elevado costo económico frente a un panorama altamente recesivo. Por todo ello, nuestro voto será en contra. Gracias. Gracias, senadora Dolores.